Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Exacto. Muy bien, pues continuamos con nuestras conferencias en la Cátedra de Contexto Francisco Moreno y Escandón. Para hoy tenemos programada la conferencia sobre educación política y cultura política a cargo del maestro Pablo Guadarrama González, de quien me permito hacer una breve presentación. Académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba, doctor en Filosofía en Alemania, doctor en Ciencias en Cuba, doctor honoris causa en Perú, profesor titular de la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano de la Universidad Central de las Villas, Santa Clara, Cuba, autor de varios libros sobre teoría de la cultura y el pensamiento filosófico latinoamericano, así como numerosos artículos publicados en Cuba y en otros países. Ha dirigido varios proyectos de investigación y tesis doctorales en su país y en el exterior. Ponente en múltiples congresos internacionales. Coordinador general del Proyecto Internacional de Investigación UNESCO, El Pensamiento Latinoamericano del Siglo XX ante la Condición Humana. Ha impartido cursos de posgrado y conferencias en varias universidades latinoamericanas de España, Estados Unidos, Japón, Rusia y Alemania. Ha obtenido varios premios y distinciones en su labor intelectual. Bienvenido, profesor Pablo, y cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, agradezco profundamente la posibilidad de presentar algunas reflexiones que están, algunas contenidas en este libro nuestro, Cultura y Educación en tiempos de globalización postmoderna, publicado por la editorial Magisterio de acá de Colombia, y hay otras ediciones en otros países. Voy a presentarles algunas reflexiones sobre este nexo, ¿no?, entre la educación política y la cultura política. Por supuesto que todo va a depender en cierta medida de lo que entendamos por cultura, ¿no?, en primer lugar, porque no todo lo que produce el ser humano es cultura. El ser humano produce también excrescencias sociales. ¿Qué quiere decir? Bueno, elementos que en lugar de favorecer la condición humana, atentan contra la condición humana. Y utilizo el término condición humana y no naturaleza humana ni esencia humana, porque estoy en presencia de estudiantes, ¿no?, de educación, de pedagogía, que van a ser futuros profesores, y es importante que tengamos claridad en que no existe una naturaleza humana. Los seres humanos no somos ni malos ni buenos, somos educables, culturizables, ¿no?, socializables, pero no ya predestinados a ser ángeles ni bestias, como decía José Martí, este pensador cubano. Hay que tratar de que la bestia sea dominada, ¿no?, por el ángel. Y en un célebre ensayo llamado Nuestra América, que yo siempre recomiendo a cualquier estudiante que lo lea en internet, Nuestra América, de José Martí, dice José Martí: hay que cultivar en el hombre lo mejor, si no, lo peor prevalece, ya que hasta en el más humilde ser descansa una fierecilla que se despierta sobre todo en las guerras. De manera que ni tampoco existe una metafísica esencia humana más allá del bien y el mal. Existe una contradictoria condición humana en la cual tenemos elementos racionales, pero también elementos emotivos, afectivos, volitivos, ¿no?, eróticos, estéticos, comunicativos, y eso ustedes como futuros profesores tienen que saberlos, que van a tener ahí estudiantes que no solamente van a estar atentos al celular, pensando que tienen un hemisferio puesto para el celular y otro para la clase, ¿no es así?
y espero que cuando ustedes sean profesores ya hayan prohibido el uso de los celulares en las aulas, como ya se está prohibiendo en Europa, ¿no es así? Para que los estudiantes, el que quiera comunicarse, pueda salir del aula y ya se comunica afuera, pero no para estar en la clase todo el tiempo atendiendo, ¿no? Yo hoy vi un chiste muy interesante que me llegó esta mañana. Dice que WhatsApp va a suspender 2 horas al día para que tengamos tiempo de bañarnos y de comer algo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que sea un chiste, pero expresa una, ¿no? Una realidad de la cosificación. ¿Qué es eso? Cosificación. Bueno, eso lo descubrió Hegel cuando yo estudiaba en Leipzig, en Alemania. Me llamó la atención ese concepto, Verdinglichung, que quiere decir cuando las cosas nos dominan, ¿no? Es como si yo no pudiera dar ahora mi conferencia si no tuviera aquí, ¿no? La portátil, ¿no? Me auxilia, pero yo no puedo depender, ¿no? De la portátil, ¿no? Ni puedo estar dependiendo totalmente de un automóvil o de cualquier otro artefacto, ¿no? Que me domine, que me maneje. No obstante, hay quienes sí se subordinan al automóvil, aunque no lo manejen durante toda la semana, lo tienen para lavarlo, ¿no? El domingo, ¿no? En el parqueadero, pues sacar el perrito el sábado y punto, ¿no? Pero bueno, esas son cosas de cada quien. Lo importante es que uno debe tener claro que no todo lo que produce el ser humano es cultura y por lo tanto no todo lo que transmitimos en la educación a veces puede ser cultura y sobre todo cultura política, ¿no? Y es lo que vamos a tratar de precisar un poco. Yo creo, y es la idea que les propongo, después al final podemos debatir, que la cultura política expresa un grado de control, ¿no? Que posee un pueblo de una forma histórica, de una forma muy precisa y determinada, sobre sus condiciones de vida, su desarrollo social, su desarrollo, por supuesto, político, pero también jurídico, ético y otras dimensiones, ¿no? Pero ese dominio se ejecuta siempre de manera específica, histórica, particular, ¿no? No de una forma abstracta, ¿no? Universal. Y yo creo que esa cultura política puede ser auténtica siempre y cuando se corresponda con las necesidades de ese pueblo, ¿no? En ese momento histórico determinado. Ahora, no todos los investigadores se ponen de acuerdo en esa definición. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes, yo soy autor de varios libros acá en Colombia de metodología de la investigación científica y de epistemología, que son temas que doy en algunas universidades, soy profesor acá en la Universidad Nacional de Colombia, otras universidades, que cuando alguien va a desarrollar un estudio cualquiera, una investigación cualquiera, además pueden encontrar ya en un canal de YouTube, que después se lo podemos hacer llegar con la monitora, hay más de 50 conferencias mías en ese canal de YouTube, donde están explicadas, ¿no? Algunos de estos temas de epistemología, metodología, pero también de estos temas, ¿no? De cultura y pensamiento político, ¿no? Latinoamericano, que, digamos, el proceso mediante el cual uno va a investigar algo tiene que partir, en primer lugar, de un conocimiento de lo que se ha investigado, ¿no? Sobre un determinado tema y ver distintos autores que piensan y luego uno elabora, ¿no? Sus criterios. Entonces yo les voy a presentar ahora muy brevemente algunos criterios de distintos, ¿no? Autores que piensan que la cultura política tiene determinados sesgos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que consideran que la cultura política es solamente los valores, creencias, sentimientos, predisposiciones, actitudes, ¿no? De los individuos ante la política, ¿no? Y ya, esa es la cultura política. Lógicamente, como ustedes pueden apreciar, esta es una definición en que se prioriza más el aspecto psicológico, puede decir, ¿no? de la cultura, ¿no? En cuanto a las disposiciones, actitudes, ¿no? De los individuos o de los grupos sociales, ¿no? Clases sociales, etnias, género, generaciones, etcétera, ¿no? Ahora, hay otras perspectivas de la cultura política, a veces desde distintas disciplinas. Tal vez los antropólogos culturales, por ejemplo, definen a la cultura política más como imaginarios, ¿no? O como mentalidades, o como representaciones sociales, ¿no? Que distintos grupos sociales se elaboran, ¿no?
y que le permite pues, a distintos grupos, ya pueden ser de izquierda, de derecha, pueden ser de partidos políticos, sindicalistas, o de una clase social, empresarios, sectores populares, obreros, jóvenes, etcétera, tener, ¿no? Y lógicamente este es un concepto que está muy vinculado a la ideología. ¿Y qué es la ideología? Bueno, pues un conjunto de concepciones que tiene un sujeto social, que puede ser una clase social, un género, una generación, una etnia, ¿no? Un grupo determinado con relación al poder. Pero el poder puede ser político, económico, militar, comunicativo, ¿no? Y para eso utiliza argumentos que no siempre son racionales, a diferencia de la filosofía. La filosofía basa todo su poder en la razón. La ideología no. La ideología basa más en convicciones, en emotividades, en efectos, y por eso a veces se dice que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, desde el punto de vista epistemológico eso es falso, no puede convertirse en verdad, pero ideológicamente funciona. Y ahí está la cuestión, cuando se repite por la prensa, se repite por la opinión común, algo la gente llega a un momento que empieza a dudar, ¿no? Y tiene un impacto ideológico. Y ahí la cultura política puede estar afectada por esos medios de comunicación o por esos instrumentos. Y yo creo que la educación puede ser un elemento desalienador, es decir, que emancipe de esos mecanismos de dominación, ¿no? Que pueden ser también, la educación puede ser alienante, depende de cómo, ¿no? Se oriente, por supuesto, ¿no? Hay otros analistas que consideran que la política y la cultura política se vinculan más a aspectos de identidad, ¿no? De identidad nacional, étnica, social, regional, sexual, de género, en fin, ¿no? Y que en definitiva de esas identidades con las cuales uno se identifica, pues puede tener un cierto protagonismo, ¿no? Emancipador o de dominación, no necesariamente de emancipación, ¿no? Porque en la historia del pensamiento humano desde la antigüedad hasta nuestros días, siempre ha habido como una especie de conflicto, ¿no? Entre el humanismo y la alienación, ¿no? Entre lo que hace que el ser humano sea cada vez más humanizable, más perfectible, porque afortunadamente no somos perfectos, ¿no? Al contrario, para eso es que está la labor de ustedes como futuros educadores. Ustedes tienen que imbuirse del criterio que ahora tienen que asumir. ¿Cuál? Que a la educación se viene a aprender a dudar, no a creer, ¿no? A creer se va a la misa el domingo. Aquí se viene a dudar, a cuestionar todo, a cuestionar lo que yo les estoy diciendo ahora, a cuestionar lo que dice este libro y lo que dicen todos sus profesores, porque ustedes están obligados por ley del desarrollo social a ser superiores a nosotros. Como decía Sócrates o Confucio, el mejor maestro es el que reconoce la superioridad potencial de sus discípulos y contribuye a desarrollarla, ¿no? Porque qué triste sería que ustedes sean inferiores como generación a la nuestra. Y además nunca ha sido así. Y siempre los jóvenes han jugado un papel protagónico. Y por eso esas teorías que a veces quieren subestimar a los jóvenes. No, señores. Miren, la historia siempre la han hecho los jóvenes. Los viejos la contamos y los niños la escuchan, pero quienes la hacen son los jóvenes. En la historia de la humanidad. ¿No es así? Ni César, ni Alejandro Magno, ni Jesucristo, ni Napoleón, ¿no es así? Ni Fidel Castro, ni el Che. Eran viejos cuando hicieron sus protagonismos políticos y sociales. Lo hicieron cuando tenían apenas 20 y tantos años, ¿no? Y no llegaban a una gran edad. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que el protagonismo de las personalidades está básicamente, ¿no?, en la juventud. Y si no se orienta y no se cultiva esa juventud, bueno, los resultados pueden ser no muy agradables. Ahora, un sistema educativo que tiene un componente básico en su contribución a la cultura, debe ser algo que favorezca, ¿no?, las ideas democráticas, la autonomía individual, el reconocimiento de la pluralidad, de la alteridad, ¿no?, todos estos elementos, ¿no? Y en ese plano algunos lingüistas, semiólogos o antropólogos a veces le dan a cultura política una especie de reducción de su objeto como una simbología del poder. A veces, entonces se piensa que la cultura política es algo formal, ¿no?, de cómo nosotros ponemos atención cuando escuchamos el himno nacional, ¿no?,
o cómo respetamos la bandera, o cómo también el escudo, o las instituciones, ¿no? Entonces, se podría decir, entonces se reduce la cultura política a un aspecto formal. No sé. Yo creo que la educación formal es importante en la cultura política, pero no es la que la constituye en esencia, ¿no? Porque la cultura política no es simplemente rituales, no es simplemente ceremonias, ¿no? No es simplemente participar en protestas o en mítines o no en protagonismo. Yo creo que la cultura política es algo más que eso, ¿no? Es participación por todas las vías que se puede lograr, ¿no? En la vida política, ya bien sea a través de organizaciones pues políticas, pueden ser o sociales, o culturales, o sindicales, o partidos, o grupos y ONGs, o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ahí también se expresa, ¿no? La cultura política. Algunos han definido, por ejemplo, Marta Cecilia Herrera dice que la cultura política es el conjunto de prácticas y representaciones en torno al orden establecido, a las relaciones de poder, a las modalidades de participación, a las jerarquías y a las confrontaciones en los diferentes momentos históricos. Bueno, esa es una definición, por supuesto, que tiene valor, ¿no?, epistémico, nadie puede negarlo. Norbert Lechner, otro investigador chileno importante de la cultura política, la define de otra forma. Dice que la cultura política es una categoría analítica, ¿no?, que no se identifica con un contenido determinado, o sea, que es algo más impreciso, ¿no?, pero que en sentido general sí tiene que estar orientada hacia la democracia o hacia la cultura política democrática, ¿no? Bueno, eso puede ser también una definición, porque en un final la democracia es algo que nosotros necesitamos para precisamente perfeccionar la democracia, aunque ningún pueblo tiene el democratómetro perfecto, ¿no?, para medir que los demás no sean tan democráticos como uno cree, ¿no es así? Porque hay algunos países que se creen que son más democráticos, ¿no?, que otros, y por lo tanto tienen que imponerle, ¿no?, a otros. Y algo también en el eurocentrismo que ha dominado la academia y la vida intelectual es pensar que todo nació en Grecia y que por la palabra democracia es griega, entonces ya, quiere decir que si usted no reproduce la democracia ateniense, no es democrática. Y resulta que la democracia en Grecia no incluía a las mujeres, ginos, no incluía a los metecos, a los extranjeros, no incluía a los hilotas, a los esclavos, no incluía a los aristos, a los ligas. Entonces, ¿quiénes eran? Un grupo de hombres de clase media. Bueno, eso es lo que decidían en el ágora, ¿no?, la política ateniense. Pero más allá de estas definiciones posibles, lo importante es que la cultura política implica un proceso de socialización política en que los miembros de una sociedad comienzan o bien a aceptar, o bien a rechazar, o bien a tratar de modificar, ¿no?, las instituciones políticas. Y ahí que existen, y por eso han habido ideologías conservadoras que tratan de mantener el orden de la familia, la propiedad, ¿no es así?, la religión, etcétera, o ideologías liberales que tratan de reformar, ¿no?, ese orden anterior, incorporándole valores de libertad individual, de libre empresa, ¿no?, de derecho al voto, de a igualdad ante los cargos públicos, etcétera, pero manteniendo a la sociedad capitalista, ¿no?, por todos los medios. Mientras que hay otras ideologías como la anarquista, que ha tratado de romper con todo eso, ¿no?, con la propiedad, con la familia, con el Estado, con la religión, en fin, con muchas instituciones, y es otro tipo de actitud, ¿no?, ante las estructuras e instituciones políticas, mientras que las ideologías de corte socialista no han necesariamente se han identificado con esas anarquistas, sino que han tratado de crear una sociedad superior al capitalismo sin negar muchos valores del capitalismo, ¿no?, al contrario, aportando. Y por eso Marx y Engels, cuando escribieron el Manifiesto Comunista, pues reconocían que la burguesía había creado una serie de valores, ¿no?, y no solamente en el desarrollo tecnológico, sino en el político y jurídico, que había que tomar, ¿no?, en consideración. Pero hay otras ideologías que reniegan de todo eso, ¿no?, como la fascista, que es una postura totalmente nihilista, ¿no?, negadora de la democracia, ¿no?, de la igualdad, de todo eso, y bueno, pues conduce a dictaduras como las conocemos
de Mussolini, de Franco, de Hitler y otras como las de Pinochet más cercanas acá, ¿no es así? Y también hay ideologías neoliberales que no tienen mucho que ver directamente con el liberalismo. Cuidado, no nos confundamos, que es lo que criticamos acá, porque el neoliberalismo lo que trata es de absolutizar que todo se debe resolver con el mercado. Esa es una de las utopías que hubo en el siglo pasado y que hoy se mantiene, de que frente al comunismo, que pretendía resolver todo con el Estado, pues los neoliberales plantean que todo se quiere resolver con el mercado, como está tratando de hacer Milei, ¿no?, allá en Argentina, ¿no? En estos momentos vamos a ver qué sale, ¿no?, de esos experimentos. Ahora, hay algunos investigadores que le han dado a la cultura política no solamente una especie de protagonismo, ¿no?, en cuanto a facilitar procesos de socialización, pero sobre todo sociólogos de la educación o sociólogos en general han reflexionado sobre la cultura política. Por ejemplo, Émile Durkheim, este sociólogo francés, ya desde finales del siglo XIX, principio del XX, decía que cada pueblo crea para sí una concepción particular marcada por su temperamento personal, y es por eso que cada nación tiene su escuela de filosofía moral, ¿no?, vinculada a su carácter. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe una cultura política en abstracto, que la cultura política está condicionada históricamente por la historia de cada país, de cada pueblo, ¿no? Pero cuidado, esa cultura política para que se desarrolle necesita que se conozca la historia de esa nación, de ese país, porque alguien dijo por ahí que cuando un pueblo no conoce su historia, está condenado a repetirla, unas veces como tragedia y otras veces como comedia, ¿no? Pero yo creo que es importante que los estudiantes, ¿no?, de una universidad distrital, de una universidad nacional, conozcan la historia de sus respectivos países, y no solamente de su país, sino de América Latina, ¿no?, y de los procesos de emancipación de los pueblos del mundo para saber, ¿no?, dónde pueden estar los elementos que atenten contra su identidad, que atenten contra su condición. Bourdieu y Passeron, que han sido sociólogos también que le han dedicado al tema de la educación, ¿no?, o Basil Bernstein en otros momentos, han considerado que los sistemas de enseñanzas en general han tratado de buscar cierta autonomía, ¿no?, relativa en las instituciones educativas. Sin embargo, ha habido persistencia de estructuras de poder, ¿no?, y de control y de transmisión de pautas culturales, porque en última instancia, como decía el pensador argentino Aníbal Ponce, que yo siempre recomiendo a cualquier estudiante de pedagogía, de educación, que conozca el libro Educación y lucha de clases, ¿no?, de este argentino, publicado en los años 30, 40, pero que tiene un valor todavía extraordinario, cuando él decía que la educación es un instrumento también de reproducción socioclasista, ¿no?, que trata de mantener el estatus de las instituciones existentes, ¿no? Y otros sociólogos, como el norteamericano Talcott Parsons, han considerado que la educación sirve, ¿no?, para inculcar normas, valores desarrollados por una sociedad, pero como si estas normas y valores fueran absolutamente exteriores, ¿no?, a las instituciones educativas. Yo no creo, sinceramente, que la educación pueda marginarse, o sea, que las instituciones educativas sean como cúpulas aisladas, ¿no?, del entorno social. No, yo creo que al contrario, la educación y las instituciones educativas están insertadas. Y fíjense que las universidades todas tienen históricamente, desde que surgieron, tres funciones, ¿no?, una en investigación, otra en docencia y otra en extensión, sí, en vinculación, ¿no?, a la comunidad. Y yo creo que eso es importantísimo, un centro educativo que se aísle, ¿no?, del medio ambiente social en que se maneja puede ser también nefasto, ¿no?, negativo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la cultura política de una sociedad, de una nación, de un país, claro que está anclado, ¿no?, en valores, actitudes, comportamientos, que son, por un lado, individuales porque actuamos como individuos, pero cada uno de nosotros, si nos metemos en un sociograma, pertenecemos
a una etnia, a una generación, a un género, a una religión, a un partido político o a alguna organización social. Así que tenemos muchas, ¿no?, interrelaciones. Y en ese proceso, lógicamente, se nos conforma, ¿no?, nuestra ideología política. ¿Y qué sucede? Que en los últimos tiempos, como dice este profesor de la Universidad Nacional, Fabio López de la Roche, el desplazamiento del eje articulador de la vida social y del Estado hacia el mercado, fomentado por las políticas neoliberales, que ha dado lugar a una reducción de la educación pública, reduciendo presupuestos para la educación pública, y él lo hace a nivel internacional, no solamente referido a un país en particular, y además tratando de que la educación se limite a temas de casi mercantilista. Eso afecta lógicamente la cultura política, ¿no?, de cada país. Yo coincido con estas, ¿no? Por lo tanto, hay otro factor importante que no podemos ignorar, que es lo que yo desarrollo en mi libro. La cultura política y la educación política no está al margen del proceso de la globalización, que hoy en día, ¿no?, estamos todos, querramos o no, inmersos en ella. Y la globalización, que hay que diferenciarla, cuidado, de mundialización, ¿no?, de universalización, que son otros conceptos que han existido siempre, ¿no es así? Eso lo pueden encontrar también. Hay una página web desde la Universidad de Georgia en Estados Unidos, donde hay varios de mis libros que están ahí, que los pueden acceder. Yo le voy a facilitar a la monitora esas direcciones, esos enlaces, ¿no?, del canal y de las páginas. Porque a veces se confunde y se cree que la mundialización, yo he escuchado barbaridades como que no se debe confundir universalización con mundialización, con globalización. La globalización es un fenómeno más reciente del desarrollo del capitalismo en los últimos años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial para acá, que incluye no solamente procesos económicos, de comercio, de producción, no, también incluye vínculos comunicativos, incluye vínculos incluso ideológicos, culturales, ¿no es así?, informáticos, y pues nos permite hoy en día comunicarnos fácilmente en cualquier parte del mundo, trasladarnos con una facilidad mayor. Pero por eso es que la globalización nosotros no podemos estigmatizarla y reducirla a globalización neoliberal. No, no. Una cosa es la globalización, otra cosa es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una ideología. La globalización es un proceso económico, político, comunicativo, tecnológico, informático, simbólico, etcétera, ¿entienden? Entonces, por lo tanto, la globalización per se no es ni mala ni buena. Depende de cómo usted la utilice, ¿no? Es igual que Internet, si usted, o el celular, si usted lo utiliza para pornografía infantil es terrible. Ahora, si usted lo utiliza para comunicarse y para buscar información científica y cultural, pues una maravilla. O sea, el mismo objeto, ¿no? Y un mismo objeto, si yo tengo un vaso y me sirve para tomar agua, me sirve para cultivar la sed, pero si yo el vaso lo utilizo como un arma para romperle la cabeza a otro, por supuesto que el vaso ya cambia, ¿no?, sus funciones. Entonces no es que el vaso sea bueno ni malo, es como usted lo utilice, ¿no? Eso depende, ¿no?, de la utilización que le demos, ¿no? Y eso sucede con cualquier producto, ¿no?, de la actividad humana. Ahora, yo creo que algo que debe servir en estos tiempos de globalización al enriquecimiento de la cultura política es que los pueblos pueden aprender más fácil unos de otros, ¿no? Y pueden intercambiar experiencias y conceptos y actitudes, ¿no? Y que nadie se considere superior a otros, sino que todos tienen experiencias distintas de vida democrática, de vida cultural, de vida política, ¿no?, de vida institucional. Y ahí la escuela juega un papel protagónico, no cabe la menor duda. Yo coincido con el gran pedagogo brasileño Paulo Freire, ¿no?, que la educación no lo puede todo,
pero sin la educación no se puede nada. Eso es importante, ¿no? Y no olviden que nuestros ilustrados del siglo XVIII pensaban que la educación iba a resolver todos los problemas. No, no, la educación no puede resolver todos los problemas, pero indudablemente que sin el nivel educativo y cultural de un pueblo, difícilmente, ¿no?, se puede realmente, ¿no? Y si un pueblo no está educado, como decía Bolívar, ¿no es así?, puede ser víctima, ¿no?, de la esclavitud. José Martí decía que ser culto es el único modo de ser libre, ser bueno es el único modo de ser dichoso, ¿no? Y para que un pueblo tenga libertad tiene que tener educación. Por eso en Cuba lo primero que hicimos fue una campaña de alfabetización. Yo tenía 11 años en el año 61 y alfabeticé a 5 campesinos. Tomaban el lápiz como si fuera un asadón y al final de 9 meses escribían una carta. Entonces yo creo que un pueblo tiene que primero alfabetizar a su población para que tenga un nivel de cultura política elemental y pueda leer y pueda, ¿no?, cultivarse. De lo contrario, va a ser siempre, ¿no?, un ignorante, o lo que le cuenten, ¿no?, en la televisión o lo que le cuenten en la radio. Y por eso la escuela siempre va a ser un instrumento de participación ciudadana, de fomentar, ¿no?, la cultura política. Y además, la escuela va a ser y cuando digo escuela no me estoy refiriendo a la escuela primaria, me estoy refiriendo a todo el sistema educativo, cuidado, desde la primaria hasta las, ¿no?, universidades. ¿Por qué? Porque también en las universidades desarrollamos una vida pedagógica, ¿no?, una vida cultural, una vida científica, educativa, en la cual se fomentan actitudes, valores, también disvalores o antivalores. No vayan a pensar que todo lo que se, ¿no?, desarrolla en las instituciones de educación superior son válidos, ¿no? Pero siempre las universidades son algo peligrositas. ¿Ustedes saben por qué? Y eso lo ha reconocido la derecha de los Estados Unidos. El Partido Republicano de los Estados Unidos dice en su plataforma programática llamada de Santa Fe II del año 1986, dice: Antonio Gramsci, marxista italiano, dijo que la clase obrera por sí sola no podía tomar el poder político, pero con la ayuda de los intelectuales sí puede. ¿Qué quiere esto decir? Que dónde están los gérmenes de los, ¿no?, Carlos Marx o de Lenin, ¿no?, o de un Gaitán en las universidades, ¿no? No en los sindicatos, ¿no? ¿De dónde salen los líderes políticos? De las universidades, ahí están, ¿no? Entonces, por lo tanto, es que las universidades se convierten en serio peligro porque enseñan a dudar, ¿no?, a los estudiantes. Mis estudiantes de la Universidad Nacional, yo los he visto varias veces, que borran ahí en la Plaza Che Guevara un grafiti, y en lugar de decir con Renato Descartes, pienso, luego existo, ponen pienso, luego estoy en peligro de dejar de existir. ¿Por qué? Porque pensar a veces es un acto político. Pensar es dudar, pensar es cuestionarse los poderes existentes. Pensar es someter a juicio crítico, y eso es cultura política. Y por eso las universidades son, digamos, instrumentos de favorecer la educación política, ¿no?, de los jóvenes, de las generaciones, y ponerlos realmente a dudar, y sobre todo cuando estudian filosofía. Según Émile Breyer, un filósofo francés, la filosofía surgió cuando los jóvenes comenzaron a poner en duda la fe de sus padres. Cuidado. Y empezó la división entre religión, ¿no?, y filosofía. Una cosa es la creencia y otra cosa es la razón. Otra cosa, son dos términos distintos. Lo digo porque cuando yo estudié en Leipzig, estudiaba en la Facultad de Filosofía y Teología, y la mitad, ¿no?, del edificio había una cafetería. A veces los estudiantes de Teología y de Filosofía nos reuníamos allí, ¿no? Y un día le pregunto a un estudiante de Teología, ¿no?, y entonces sobre sus estudios, y me dice que él era ateo. Y digo, ¿pero cómo ateo si tú estudias teología? Me dijo, sí, pero yo estudio teología igual que tú estudias filosofía.
Yo le estudio no como creyente, yo le estudio como estudiante universitario que quiero razonar filosóficamente sobre las ideas religiosas. O sea que uno puede ser teólogo y no necesariamente ser ateo. Digo, no ser creyente, ¿no? Porque lo estudia desde un punto de vista común. Y por eso es que existe ciencias de la religión, que no es lo mismo que religión. Igual que a veces confunden política, no es lo mismo política que ciencia política. No es lo mismo derecho que ciencia jurídica. No confundamos. Una cosa es la praxis política y otra cosa es el estudio científico de la política. Una cosa es el derecho, que puede ser en manos de la clase dominante y manipularla, y otra cosa son los estudios de ciencia. Y lo digo porque soy profesor de doctorado de Derecho aquí en la Universidad Nacional y en otras universidades, ¿no? Entonces no confundamos. Incluso el arte se puede estudiar científicamente, pero el arte no es ciencia, es arte. ¿Comprende? Y yo creo que un estudiante de educación tiene que tener claro que una cosa es el estudio científico de algo y otra cosa es la religión, la política, el derecho, el arte, ¿no? O cualquier otra expresión, ¿no?, de la vida cultural. Por lo tanto, la cultura política es algo que se estudia desde el punto de vista, y puede ser científico, claro. ¿Que tiene componentes ideológicos? Sí, tiene componentes ideológicos. Y ahí el profesor tiene que expresar, porque además yo no comparto la tesis de la neutralidad axiológica del sociólogo alemán Max Weber, ¿no? Que es que no, yo imparto todo sin yo comprometerme y que los estudiantes elijan. No. Yo creo que el profesor tiene el deber de decir cuál es su postura política, su postura ideológica, sus concepciones sobre un don, y no pensar, lo que sí un profesor, y lo digo porque ustedes van a ser profesores, y algunos pueden ser incluso de las ciencias sociales. Por ejemplo, yo a mis estudiantes en la Universidad Nacional les doy a Nietzsche. Bien, sí, pero yo les digo cuál es mi postura con relación a Nietzsche. Yo no puedo decir que Nietzsche es un humanista, porque no lo fue. ¿Me entiendes? Un magnífico filósofo, un magnífico escritor, seductor. ¿Me entiende? Como nadie, sobre todo en alemán. Usted lee a Nietzsche en alemán y es una cosa que es una poesía, el hombre, ¿no? Pero un hombre que decía que cuando andes con mujeres no olvides el látigo, para mí no puede ser humanista, ¿eh? Porque aunque piensa que el látigo es un símbolo fálico, yo no creo que sea eso. Yo creo que es por su postura misógina, totalmente, ¿no es así? ¿No? Un hombre que se opuso a la Comuna de París, un hombre que quería aplastar por la guerra y que quería desarrollar el Übermensch, el superhombre, ¿no?, para imponer el poder de las élites. Yo no creo que pueda ser un humanista. Independientemente, yo creo que hay que estudiar a Nietzsche, hay que conocerlo, ¿pero qué? Para criticarlo, no para asumirlo, ¿no? Así, de una forma. ¿Que criticó la modernidad? Sí, lo criticó igual que Marx en algunos aspectos, pero hay una diferencia extraordinaria entre Marx y Nietzsche, y ahí pueden encontrar en internet trabajos míos publicados sobre Marx y Nietzsche, sobre la filosofía y sobre la modernidad, ¿no? Entonces, conclusión, que un profesor no puede ser neutral, ¿no? Igual que un investigador no puede ser neutral. Yo no puedo decir, no, yo investigo y después que hagan con lo mío lo que le parezca. No. Yo tengo que saber de antemano qué función puede tener el resultado de mi investigación, a quién le puede servir. Y cuidado, y por eso hay una responsabilidad epistémica, pero también ideológica, ética, incluso ecológica, demográfica del investigador. El investigador no puede ser un tipo que investigue algo y después, ¿no?, como Oppenheimer, cuidado, usted tiene que saber para qué va a investigar, ¿no es así? Y por eso Einstein se avergonzó de lo que habían hecho, ¿no?, con la energía atómica, ¿no? Porque producir esas Hiroshimas y esos Nagasaki, la energía atómica puede ser muy buena para curar cáncer o para producir electricidad, ¿no?, para un país entero, pero puede ser también para destruir al género humano, ¿no es así? Y lo mismo puede ser hoy con la inteligencia artificial. Puede ser muy buena para mejorar muchísimas cosas, pero también puede ser nefasta. Sí, cae en manos no muy humanistas, que digamos. Entonces yo creo que la carga axiológica de valor, ¿no?, ética, la carga también político-ideológica tiene que estar de una forma u otra en la educación. Y la cultura política
no se forma en abstracto. La cultura política se forma con una educación política orientada, o bien usted quiere mantener la sociedad tal y como está, y usted será un conservador, ¿no es así? O usted querrá reformarla, y usted será un liberal o un independentista. Como dice Bolívar en su carta a Jamaica de 1815, que luego le repite a Santander en 1823. En todas las grandes guerras civiles hay dos partidos, le dice Bolívar: los conservadores y los reformadores. Los primeros abundan más porque es más fácil atenerse a las voluntades y potestades establecidas. Claro, es más fácil ser conservador, no tiene que generar nada nuevo, es mantener lo mismo que siempre ha existido, ¿no? La propiedad, la familia, la religión, punto. Que no cambie nada, que siga el rey ahí y que siga, no es así, ya, punto. Los segundos, los reformadores, que en ese momento para Bolívar serían ¿quiénes? Los independentistas, ¿no? Somos minorías, pero más vehementes e ilustradas. ¿Qué quiere decir? Claro, usted tiene que estar más convencido de que va a cambiar un orden que además lo tiene que, mire, generar primero en la mente para después llevarlo a la realidad, ¿no? Y entonces le dice: por suerte entre nosotros la masa física, que es decir, los conservadores, ha seguido a la inteligencia. Y termina diciendo: yo diré a usted lo que puede hacer expulsar a los españoles de estas tierras. Será la unión entre conservadores y reformadores, mas esa unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por esfuerzos unidos, ¿no?, entre los dos y bien dirigidos. Y esto no quiere decir que Bolívar fuera ateo. Bolívar no era ateo, era deísta, igual que en todos la mayoría de los próceres de la independencia, San Martín, José Martí, eran deístas. ¿Y qué es ser deísta? Lo que son los masones en general, que creen en Dios, pero no es que Dios está constantemente controlando nuestras acciones, ¿entiendes? Dios creó el mundo, ¿de acuerdo? Pero después la historia la hacen los hombres, no Dios, ¿no? Es la acción individual, ¿no?, la que toma las decisiones. Son los sectores sociales, populares, ¿no? Y tampoco los héroes aislados, no. Son los sectores populares, ya sean clases indígenas, neafrodescendientes, sectores de género, de generaciones, ¿no es así?, los que transforman la historia. Que los líderes juegan un papel protagónico, ¿de acuerdo? Pero ellos no hacen nada si no tienen a los sectores populares detrás. Entonces, todo eso es la cultura política, es lo que permite, ¿no es así?, un mejor conocimiento de en qué medida la educación puede jugar un papel, ¿no? Y no, cuidado, no de adoctrinamiento, no confundan. Adoctrinamiento, no es eso. Yo creo que las universidades están obligadas a presentarle un menú de ideologías, un menú de instituciones políticas, un menú, ¿no?, de formas de cómo se puede mejorar, ¿no?, las sociedades y todo, sobre todo las relaciones del hombre con el medio ambiente, que nos está realmente ya asfixiando por nuestro antropocentrismo, ¿no?, que ha aplastado el mundo natural. Y miren los peligros que estamos teniendo, ¿no?, constantemente. Y eso forma parte de la educación política y de la cultura política, o sea, la cultura ecológica para el mantenimiento. Y hay que aprender de los pueblos originarios que han sabido, y no solamente los americanos, los africanos, los asiáticos, muchos pueblos que han sabido cultivar, ¿no es así?, la naturaleza para el sostenimiento, la sustentabilidad, ¿no?, del medio ambiente. Por lo tanto, yo creo que la educación política debe ser algo que favorezca el perfeccionamiento de la sociedad y no simplemente la preocupación de los individuos aislados, como plantea el sociólogo francés Alain Turing. Voy a citar a Turing, ¿qué dice él? Es cierto que la escuela forma parte de una sociedad, enseña su lengua y los cursos de historia y geografía dan una importancia particular a la realidad nacional o regional. Este enraizamiento es necesario, pero la escuela no debe estar hecha para la sociedad. No debe atribuirse como misión principal la formación de los ciudadanos.
o los trabajadores, sino más bien el aumento de la capacidad de los individuos para ser sujetos. Fin de la cita. Que la escuela no sirva para la sociedad y que la escuela me sirva solamente para yo ganar más platica individualmente y resolver yo mi problema y los demás que la arreglen como era. A ver, piensen ustedes si realmente este señor tan reconocido como sociólogo, y yo no dudo que tiene ideas maravillosas, tiene un libro que se llama ¿Cómo podemos vivir juntos? Y otros estudios muy buenos, ¿no? Pero hay veces que hay algunos sociólogos que desarrollan posturas tan individualistas. Y miren, mi primera tesis doctoral, que la pueden encontrar en internet, fue publicada aquí en Colombia en el 2004, sobre el positivismo en América Latina. Cuando yo estudié el positivismo y lo comparé, el positivismo de Europa me di cuenta de una cosa. Herbert Spencer, que es uno de los grandes ideólogos del positivismo inglés, ¿no? Decía que si en los primeros estadios de la evolución de la humanidad hubiera prevalecido el culto al individuo, al individualismo, la humanidad hubiera desaparecido. ¿Por qué? Porque es que el bebé humano es el más débil de todos los animalitos. Usted, un perrito, a las pocas horas anda buscando comida y caminando, ¿no? Cualquier, ¿no? Chimpancé, pero el bebé humano necesita no solamente el cuidado de la madre o de los padres, sino del colectivo, de la sociedad. Y por eso Spencer, que era un ideólogo del liberalismo, porque no era marxista, ni socialista, ni mundial, él es liberal, desarrolló la teoría del ego-altruismo, así le llamó, ego-altruismo. ¿Qué es ego-altruismo? Decía él. Bueno, el ego-altruismo es que yo me salvo yo porque quiero salvar a la humanidad y no simplemente salvar, ¿no? Cuando usted está en un avión y le dicen que si falta la presión, que le orientan inmediatamente ponerse usted la máscara, ¿no? Para poder atender después a un niño si tiene al lado. ¿No es así? Si yo me salvo yo. ¿Por qué yo uso esto en época de pandemia o ahora cuando me voy a montar en el Transmilenio, no? Bueno, no solamente para cuidarme yo, es para cuidar a mi familia, es para cuidarlo a ustedes, para cuidarnos así. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cada individuo es portador de la humanidad, señores. Y por eso Carlos Marx criticó a Søren Kierkegaard, un filósofo danés, que planteó que la solución de todo el problema era el suicidio. Imagínense, si el problema de la solución es el suicidio, decía Marx, ¿no? Cada uno de ustedes es portador de la humanidad. Y eso lo decía Kant mucho antes. Cada uno somos el Weltbürger, el ciudadano del mundo. El ciudadano del mundo no existe en abstracto, en las nubes. El ciudadano del mundo son ustedes, es mi familia, mis amigos, mi pueblo, mis compatriotas. ¿No es así? Es todos los pueblos latinos. Esos son, ¿no?, los ciudadanos del mundo y no simplemente una abstracción vacía ya en el topos uranos de Platón. Y yo creo que los futuros educadores, como son ustedes, tienen que tener plena conciencia que el problema no es formar individuos para la competencia, esas competencias tecnológicas que yo critico bastante en este libro, porque si el problema es simplemente, ¿no?, educar para yo vencer a otro, aplastarlo, imponerme, porque no es así. O lo peor, como dice aquí Toffler o Huntington y otros que yo critico, que el problema es cómo yo puedo manejar la mejor computadora para ganarle al que está al lado. Y por eso llegan a decir que no hacen falta los maestros, porque el niño con una tablet resuelve la educación o con una buena computadora. Señores, ¿ustedes creen, como jóvenes que se están formando como educadores, que la profesión de maestro, de educador, va a desaparecer? Yo digo educador y digo profesor más que maestro, porque maestro es la palabra superior, decía José Martí. El pedagogo cubano José Luis Caballero decía, instruir puede cualquiera como profesor, pero maestro, educar, solo aquel que sea un evangelio vivo, porque el profesor no solamente es transmisor de información, no. El profesor tiene que ser en el ejemplo.
Y en el ejemplo es en todo, en su vida personal, en su profesión, en su desarrollo como ciudadano, etcétera. ¿No es así? Entonces, ¿será que las tecnologías van a ser eliminadas? Es como si yo dijera ahora que no van a hacer falta los médicos, y tengo un hijo médico colombiano, ¿no? Y yo hace rato converso con él, digo, ¿tú crees que van a desaparecer los médicos? Porque ya tú te metes en la computadora y le dices, bueno, tengo tanto de presión, tengo triglicéridos, tengo tanto de colesterol, y el software me va a dar la medicina. ¿Va a ser así? Mire, eso jamás va a suceder, ni con inteligencia artificial, ni con nada. Siempre, como decía mi madre, que en paz descanse, la cara del médico hace milagros. ¿No? Porque el médico tiene una visión holística, y por eso los médicos dicen con verdad que no existen enfermedades, los que existen son enfermos. ¿Me entienden? Igual que ustedes tienen que decir que lo que tienen delante en sus aulas no son educandos en abstracto, son niños, adolescentes, jóvenes, así, que como individuos son distintos, son diferentes. Y por lo tanto no puede haber una fórmula matemática, algorítmica para que aprendan todos de una vez. No, tiene que ser diferenciada. Porque cada individuo tiene una serie de problemas individuales, de formaciones individuales, de familiares, eróticos, religiosos, políticos, sociales, que inciden en la formación. Por lo tanto, una cultura política que no tome en cuenta esos elementos de la individualidad en función de la sociedad, creo que puede estar fracasada. Por esa razón, yo creo que tenemos que tener cierta claridad, vamos a llamarle así, ¿no? A que debemos transmitirle a las nuevas generaciones una cultura política que, como decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, este pedagogo venezolano que tuvo tanta influencia no solamente en El Libertador, sino en muchas generaciones, porque fue educador en muchos países. Decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Estamos obligados a inventar, a crear, es decir, a generar nuevas ideas ante nuevos contextos. ¿No es así? Estamos obligados a desarrollar nuevos y no a importar esquemas, ¿no? No simplemente es una cuestión de aplicación de otros métodos. No. Yo creo que estamos obligados, sí, a conocer otros métodos y otras corrientes pedagógicas y otras corrientes filosóficas y epistemológicas, pero mire, tratar de desarrollar nuestras propias concepciones. Cuando yo comencé a investigar, yo muchas veces tenía que utilizar, claro, conceptos de otros investigadores, hasta que un día me di cuenta y dije, bueno, ¿hasta cuándo voy a ser parásito, ¿no?, de los conceptos de otros? Y me di a la tarea de generar mis propios conceptos. Y hoy en día tengo más de 15 conceptos publicados en Argentina, en Chile, en México, varios países, sobre conceptos de cultura, de humanismo, así, de positivismo, de marxismo, de alienación. ¿Por qué? Porque son mis herramientas epistemológicas que me permiten comprender la realidad. Y yo creo que en la praxis pedagógica estamos obligados a desarrollar esos conceptos. Y en la cultura política más. Yo he publicado 4 o 5 libros acá en Colombia, en la editorial Planeta, en la editorial Penguin Random House. Algunos están en la página web, pero otros no, porque los del 2015 están protegidos por derecho de autor. Y he tenido que dar mis conceptos sobre democracia, sobre derechos humanos, sobre cultura integracionista. ¿No es así? Porque yo no puedo simplemente estar repitiendo como papagayo lo que piensan, no, otros pensadores. Y mucho menos caer en lo que la escolástica llamó principia autoritatis. No, porque lo dijo Aristóteles, y porque lo dijo Marx, y porque lo dijo Habermas. Cuidado, yo he estado con Habermas en varias ocasiones en congreso, y una vez dijo a un peruano, por favor, yo no he dicho eso. Y desarrollo para Perú, ¿no?, sus teorías, porque eso no tiene nada que ver con lo que yo he dicho. ¿Es así? Y otra vez estuve con Enrique Dussel, el amigo que en paz descanse me falleció el año pasado, y me acuerdo que en México en un congreso, alguien, no, porque Enrique Dussel, no, espérate un momentico, eso yo lo pensaba hace 30 años, pero ahora no, ya no pienso igual. Cuidado, ¿entiendes? Hay que ser cuidadoso. Tú no puedes buscar la sombrilla, ¿no?, de que ahora me está protegiendo Habermas o Ricoeur o el otro que busca, ¿no es así? No, cuidado, usted tiene que desarrollar sus propias ideas, sus propios conceptos, someter a juicio crítico
todo el pensamiento y no reproducir como una casetera. Los profesores no podemos ser caseteras, reproductores simplemente de las ideas de otros, ¿no? Y esa es la difícil tarea que tienen ustedes por delante. Yo no sé si ustedes se han tomado conciencia, ¿no?, de la gran responsabilidad que están asumiendo al dedicar su vida, ¿no?, a la educación. Y a cultivar no solamente la educación en el sentido de las ciencias naturales, de las ciencias técnicas, no, también de las ciencias sociales y de la formación humanística, porque les digo algo, últimamente ha habido cierta tendencia a subestimar las humanidades, ¿no?, y pensar que todo es un problema técnico, matemático, y hay que manejar bien, ¿no?, la química, la física, y olvídense de la filosofía, olvídense de la ética, ¿no es así? Cuidado con ese criterio. Yo les recomiendo que busquen en internet un libro de Martha Nussbaum que se llama ¿Por qué las democracias necesitan de las humanidades? Premio Príncipe de Asturias. Yo la conocí ahí en Nueva York en el año 91 en un congreso, ¿no? Y recuerdo que empezaba ella esa investigación con un equipazo de sociólogos de la educación en Estados Unidos. ¿Y usted sabe qué demuestra ese libro? Que las universidades que forman a ingenieros o a físicos o a matemáticos o a técnicos cualquiera que tienen en la formación filosofía, historia, arte, literatura, ética, cuando salen a la vida profesional tienen más capacidad de innovación que los que han recibido solamente formaciones técnicas. ¿Ya? ¿Qué les parece eso? La segunda vez que estuve en Estados Unidos, yo he estado 5 veces dando conferencias en Estados Unidos. La segunda vez que estuve en la Johns Hopkins University. Y me llamó la atención, había cantidad de ingenieros en mi conferencia, una conferencia de filosofía. Y cuando terminamos, me dice, estaba el decano de filosofía, el decano también de ingenierías. Y yo le hago la pregunta, ¿usted le dan filosofía a los ingenieros? Y me dice, of course. Ah, sí. Digo, ¿and why? Me dijo, yo le pregunté, y yo, ¿ni por qué? Y mire la respuesta que me dio tan inteligente. Es que nosotros necesitamos formar a un ingeniero que no sea solamente un constructor y un consumidor de electrodomésticos, sino que sea también un consumidor y un constructor de los valores de la democracia norteamericana. La respuesta, ¿no?, contundente. Pero me devolvió la pregunta. ¿Y ustedes en Cuba le dan también filosofía a los ingenieros? Of course too, le respondí, por supuesto. ¿No? Porque nosotros necesitamos formar un ingeniero en los valores del socialismo, ¿no?, y del humanismo, y sobre todo a los médicos para que no vean a los enfermos como clientes, sino como pacientes. ¿No es así? Porque cada sociedad tiene sus valores ideológicos, ¿no es así? Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que mientras que por acá nosotros le quitamos enseñanzas de las humanidades y de la historia, ¿no?, a nuestras... en Estados Unidos y en Europa, no. ¿Por qué? Ah, porque aprendieron de Albert Einstein. Y Albert Einstein decía, la ciencia avanza más, ¿no?, con el estudio del arte y de la literatura, porque la imaginación se desarrolla más en el arte y en la literatura que en las matemáticas. Y era Albert Einstein. ¿Sí? O sea, que la capacidad imaginativa se desarrolla más, ¿no es así? Y yo por eso digo, señores, que a veces cuando usted quiere... Mire, Marx decía que había aprendido más de la sociedad francesa en las novelas de Honorato de Balzac que en los textos de los historiadores franceses. Yo digo, para comprender América política hay que leer 100 años de soledad. Para que veamos el macondo, ¿no es así?, que tenemos todo. Y conocí a García Márquez en el 98 en Cuba, incluso intercambiamos sobre el concepto de cultura. Yo acababa de publicar un libro y él le habían hecho una entrevista sobre el concepto de cultura. Y yo le dije, mire, me parece muy válido su concepto, que me coincide con lo que yo planteo. ¿Qué dijo García Márquez en una entrevista de la UNESCO? Y aquí está referenciado. Le preguntaron,
¿Y usted qué entiende por cultura? Y dijo el filósofo de Aracataca. Traté de definir la cultura en 2 palabras, no pude. Tuve que utilizar 4. Aprovechamiento social de la inteligencia humana. Esa es la definición de García Márquez de cultura. Y no es un matemático, es un novelista o un periodista. ¿No es así? Y tiene un concepto de cultura. ¿Comprende? De un valor, pienso yo, extraordinario. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que nosotros no podemos subestimar la enseñanza de las humanidades. Porque, como decía el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Columbia, no de Colombia, Columbia, en New York, ¿no? David Truman decía, el profesional técnico que solamente tenga un conocimiento técnico y no tenga un mínimo de cultura humanística, constituye una terrible amenaza. Porque se puede utilizar para cualquier barbaridad, ¿no es así? ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, yo creo, para ir cerrando esta reflexión y darle tiempo que ustedes puedan también preguntar e intervenir, que la educación política en América Latina, en nuestros países, está obligada también a propiciar la cultura integracionista de los pueblos latinoamericanos. Sencillamente, ¿por qué? Porque o nos integramos o nos desintegran. Y las políticas imperiales siempre han tratado de dividir, ¿no? Como Roma, ¿no? Divide y vencerás. Y si los pueblos de América Latina no nos unimos y nos conocemos mejor, como decía Martí, los pueblos de América han de conocerse porque han de luchar juntos, han de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Y los árboles han de ponerse en filas para impedir que penetre el gigante de las 7 leguas. Imagínense quién es el gigante, ¿no? El mismo que Bolívar antes había dicho, los Estados Unidos de América están destinados por la providencia a plagar de miseria a los pueblos de América del Sur en nombre de la libertad. Y eso que en esa época no había nacido el imperialismo norteamericano todavía. Estaba en pañales el imperio que pronto se lanzaría ¿sobre quién? Se lanzaría sobre México. Déjeme cerrar esta vaina que a uno lo enajena, se me había olvidado poner el silenciador. Bueno, de conclusión, la cultura integracionista forma parte de la cultura política. Y si nosotros no conocemos que esa cultura integracionista ha propiciado muchas formas de integración, podríamos llegar al pesimista criterio de que algunos ven esto y dicen, el frasco está medio vacío, el de la integración, ¿no? Yo diría, está medio lleno, con optimismo revolucionario. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de integración que se han ido dando y no solamente existen hoy en día un CARICOM, un Mercosur, una CAN, un UNASUR, una CELAC, una SICA, muchas entidades. No, es que hoy en día existen muchas más entidades que aquel Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 que Bolívar quiso unir, ¿no?, a los pueblos, pero lamentablemente Santander no le hizo mucho caso cuando Bolívar le dijo que no invitara a los Estados Unidos y Santander los invitó. Vino al menos uno porque el otro se murió en el barco para llegar, pero bueno, eso fue una de las causas del fracaso de que no nos permitieran la unidad, ¿no? Y que las repúblicas centroamericanas que se crearon al poco tiempo se desvirtuaran y que trataran de separar, porque es más fácil dominar cuando están separados, ¿no?, los pueblos. Entonces yo creo que la cultura política de América Latina está obligada a propiciar las formas de integración y sobre todo en estos tiempos de globalización, ¿no es así? De atomización, de clonación cultural, en que quieren imponernos determinadas formas de vida, ¿no es así?, para agringarnos lo más posible y que olvidemos nuestras raíces étnicas, culturales, medicinales o, cuidado, incorporárselas fagocitosamente, porque hasta el yagé lo han querido patentar, ¿no?, los Estados Unidos así, pensando que todo tiene que venir, ¿no?, de Gringolandia. Esa es una tarea que tendrán siempre las futuras generaciones. Yo creo que es una tarea propiciar que la cultura política
nos revitalice los elementos de los valores culturales latinoamericanos de los cuales tenemos que sentirnos orgullosos, porque les voy a decir algo. América Latina forma parte de la cultura occidental. Nosotros no hemos sido simplemente receptores de la cultura europea. Hemos sido también, como decimos en el béisbol, no solamente catchers, sino pitchers también. Hemos lanzado. Porque la cultura universal es un proceso de transculturación, en que los pueblos han ido aprendiendo unos de otros y se ha ido, ¿no?, integrando. ¿No es así? Entonces nosotros no podemos tener ningún complejo de inferioridad, los latinoamericanos, de los valores y los aportes de la cultura latinoamericana a la cultura universal. Y no podemos pensar que todas las tecnologías educativas van a venir siempre de Gringolandia o de Europa y que todo tenemos que, no, simplemente, y eso es lo que han querido algunas instituciones educativas, que nuestros ingenieros y nuestros técnicos sean simplemente desarrolladores de know-how, de aplicar tuercas, pero que las patentes estén, ¿no?, en el primer mundo. Yo creo que estamos obligados a investigar, a desarrollar investigaciones científicas propias para no tener que depender, como hicimos los cubanos en pandemia, que desarrollamos 5 vacunas contra el COVID-19, entre ellos la primera vacuna para niños menores de 2 años. Por eso no conviene divulgarlo mucho, ¿no es así?, en la televisión, porque no es muy conveniente, porque le hace competencia a la Pfizer, ¿no es así? Y nos han bloqueado durante tantos años y nos siguen bloqueando para impedir el desarrollo científico que ha tenido Cuba en los últimos 60 años. Porque si no hubiera habido el cambio revolucionario que hubo en Cuba, Cuba no tendría el desarrollo en la medicina, ni en la educación, ni en el deporte, ni en la cultura, que tenía en los años 40, en los años 50. Yo creo que estaríamos no como Guatemala, sino como Guatapeor, ¿no es así? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí ha habido una transformación social, sencillamente porque Cuba le apostó a la educación, le apostó al desarrollo cultural, a la inversión en la ciencia, y por eso ha tenido los resultados, ¿no?, que ha tenido, no por otras razones. Entonces yo creo que tenemos la necesidad de ayudarnos unos a otros, de comprender los valores que encierra la cultura latinoamericana y sobre todo la cultura política latinoamericana, no para imponer criterios políticos de unos pueblos sobre otros, porque cada pueblo debe desarrollar la mejor forma de su institucionalidad política, de acuerdo a sus especificidades, a sus raíces históricas, a sus valores, a sus costumbres, a sus tradiciones. Pero hay que dejar que cada pueblo lo desarrolle y no que uno le imponga a otro, ¿no?, cómo debe organizar, ¿no?, las elecciones, que si es un elefante o un burro, como son allá, ¿no?, las mascotas del Partido Republicano o el Demócrata, ¿no?, que hay que hacer, ¿no? No importa que sea un delincuente que esté ahí casi ser candidato a presidencial de Estados Unidos, no, porque es que lo permite el caucus. No importa que no haya tenido, ¿no?, la votación de las mayorías. No, porque es otro tipo de sistema para elegir, ¿no?, al presidente. ¿Y por qué razón tenemos nosotros que adoptar las formas, ¿no?, de un pueblo para elegir a sus presidentes como el de los Estados Unidos? No, señor, que dejemos que cada pueblo elija a sus mandatarios como mejor lo entienda. Eso creo que forma parte de la cultura política y creo que la educación en eso tiene un papel protagónico que siempre desarrollar. Muchas gracias. Gracias, profesor Pablo, por su excelente conferencia. Abrimos el micrófono para preguntas, inquietudes, intervenciones del auditorio. Bueno, muy bien, pues entonces valga la pena decir que el tema de esta conferencia central de la Cátedra de Contexto, pues se tendrá en cuenta
para la próxima evaluación, pues evidentemente las concepciones de educación política y de cultura política desde las diversas disciplinas planteadas por el profesor Guadarrama, pues serán parte de las preguntas a realizar en el segundo parcial. Tendremos pues obviamente receso de Semana Santa. Posteriormente continuaremos con las conferencias según el cronograma enviado. Particularmente pues a mí, Roberto Maecha, me corresponde la conferencia sobre historia política de la educación en Colombia, que compartiré en la segunda semana de abril. Entonces, pues muy agradecidos por su asistencia, profesor Pablo, a ustedes, y podemos pues entonces dar por concluida la conferencia. Yo le dejo a la monitora mi tarjeta con mi correo para que ella me envíe un correo y yo le mando entonces los enlaces del canal de YouTube y de la página web donde están mis libros, ¿de acuerdo? Para los que se interesen. Muchas gracias.